Señores y señores, bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Un gusto tenerles a cada uno de ustedes en el desarrollo de la presente clase correspondientes a la materia de inglés. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Iniciamos con el contenido de las actividades. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Iniciamos con la presentación del documento correspondiente a la tarea. Tenemos el formato para recursos de aprendizaje que ustedes pueden observar en sus pantallas. Estamos en la asignatura de inglés, en la unidad número 2, vocabulary, correspondiente al tema 2, y vamos en este tema a desarrollar sobre las preposiciones en inglés. Tienen un tipo, a continuación, ustedes tienen el tipo de tarea, el objetivo de la tarea, y a continuación tienen las instrucciones. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de unidad 2, tema número 2, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Como tarea para la presente semana, dice desarrolla las siguientes actividades. Contesta las siguientes preguntas. Primero, construye dos oraciones con las siguientes preposiciones de tiempo. Tienen ustedes aquí dos preposiciones. Ustedes van a construir oraciones en inglés y traducidas al español, tanto con during y con for. Esas son las dos preposiciones de tiempo, las cuales ustedes van a transformar en una oración o las van a utilizar en una oración. La siguiente dice, construye dos oraciones con las siguientes preposiciones en cambio de lugar. En este caso tenemos las preposiciones de lugar alone, around y against. Esas son las tres preposiciones. Al igual que el numeral anterior, ustedes tienen que construir con estas preposiciones de lugar dos oraciones con cada una. Y obviamente esas oraciones tienen que estar tanto en español como en inglés. Es todo lo que ustedes tienen que hacer para el desarrollo de las actividades o las tareas de la presente semana. Recuerden que todas las actividades son 100% escritas. El desarrollo de la rotulación de la hoja es fundamental. Tienen toda la información pertinente. Deben leer las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y a continuación tienen la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad 2 con el tema preposiciones de la semana número 2 correspondiente al 9 de octubre del 2023. Permite entregas desde el 9 de octubre, la fecha límite de entregas del 31 de octubre y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de noviembre del 2023. Es todo lo que ustedes tienen que saber y todo lo que ustedes tienen que tener en cuenta para poder desarrollar la presente tarea. Por favor, sigan cumpliendo, sigan desarrollando, por favor, las tareas. Iniciamos con el desarrollo de las actividades y en este caso vamos a ver el contenido correspondiente a prepositions. Vamos a ver las preposiciones en inglés. Vamos a ver cuáles son las características más preponderantes. Las preposiciones en inglés. Es muy importante que entiendas que estos elementos gramaticales cambian su significado y también su uso según el contexto de la oración. Por eso es importante revisar la forma de utilizarlos para evitar errores a la hora de comunicarse en inglés. Es indispensable, es fundamental utilizar esta actividad. ¿Cuáles son los tipos de preposiciones en inglés? Los tipos de preposiciones en inglés, tanto en inglés como en español, existen las preposiciones de lugar, de tiempo y de movimiento. Por lo tanto, las preposiciones en inglés existen tres: preposiciones de lugar, preposiciones de tiempo y preposiciones de movimiento. A continuación veremos en detalle cada una de estas para que puedas aprender mejor a usarlas. Y vamos a iniciar con las preposiciones de lugar, las que indican el lugar de las cosas. Entonces vamos a indicar. Y aquí tenemos las preposiciones, tenemos el significado, tenemos un ejemplo de oración y tenemos la traducción en español. Y esto les va a servir mucho para guiarse y que ustedes puedan desarrollar su tarea correspondiente esta semana. E iniciamos con la primera preposición que es above. Above se traduce al inglés como sobre, encima de y arriba. Por ejemplo, dentro de la oración en inglés, her glass are above the table. Sus lentes están sobre la mesa. Entonces aquí nosotros ya vemos above. ¿Qué significa above? O above se utiliza como sobre, ¿no es cierto? Sobre, encima de o arriba de. Entonces yo digo her glasses, sus lentes, porque estoy hablando en este caso de él, her glasses
are above the table. Sus lentes están sobre la mesa. Vamos a la siguiente preposición que tenemos across. Across se traduce al español como a través de, al otro lado o a lo ancho de. Cualquiera de esos tres significados está constituidos dentro de across. Por ejemplo, the yellow kid goes across the sky. La cometa amarilla va a través del cielo. Entonces, ya aquí nosotros tenemos la determinación de across. ¿Cuál es la traducción en este caso de esta oración? Across es a través de. Dice, the yellow kid goes. La cometa amarilla va across the sky, a través del cielo. Vamos a ver la siguiente preposición y tenemos along. Along se traduce, en este caso solo tiene una traducción al español y es a lo largo de. We walked along the beach. Aquí tenemos la determinación de along, que es a lo largo de. En este caso hablan de lo largo de la playa. Caminamos, dice, a lo largo de la playa. The walked along the beach. Caminamos a lo largo de la playa. Tenemos la siguiente preposición que es around. Around se traduce al español como cerca de, alrededor de y por. Esas son las tres traducciones que pueden utilizarse dependiendo la oración. Por eso la regla gramatical dice que con las preposiciones hay que tener cuidado porque cambian su significado de acuerdo al contexto en el cual se lo utilice dentro de la oración. Por ejemplo, dice, you have many trees around your house. Tienes muchos árboles alrededor de tu casa, dice. You have many trees around. Aquí tenemos la preposición around. Your house. En este caso, around dice alrededor de. Entonces dice, you have many trees. Tienes muchos árboles. Around, alrededor de. Your house, tu casa. Y ahí lo tenemos la determinación. Against, against es contra o en contra de. En el ejemplo, nosotros vamos a ver, he voted against me. Entonces aquí tenemos against. Entonces vamos a ver qué se traduce. Él votó en mi contra, dice. He voted against me. Él votó en mi contra. Against se traduce como contra o en contra de. Entonces, algo que ustedes hacen al contrario. Entonces, ahí utilizan ustedes against. Tenemos la preposición at, que se traduce en, tiene una sola traducción. Por ejemplo, dice, the meeting is at the floor. Entonces, aquí tenemos, o the second floor. Entonces, the meeting is the second floor. La reunión es en el segundo piso. Entonces, ahí ya nosotros tenemos dónde se utiliza. The meeting is at the second floor. Vamos al siguiente. Bay se traduce como detrás o detrás de. Por ejemplo, tenemos the ladder is behind at tree. La escalera está detrás de aquel árbol. Dice. The ladder is behind at tree. Vamos a ver la siguiente que es beside, junto a. Por ejemplo, tenemos there is a policeman beside your car. Hay un policía junto a tu auto, dice. Entonces aquí le está indicando este beside que está junto a un determinado objeto. Esos determinan lugar. Todos ellos determinan lugar donde se desarrolla algún tipo de actividad. Si ustedes van viendo, cada uno describe el lugar donde se encuentra un objeto, una cosa, una persona, lo que sea, obviamente, en relación del lugar. Vamos al siguiente, que tenemos la siguiente preposición, below, que es debajo de, por ejemplo, the mouse ran below your chair. El ratón corrió debajo de tu silla, dice. The mouse ran below your chair. El ratón corrió debajo de tu silla. Entonces, below se traduce como debajo de, le está dando la ubicación donde corrió el ratón, ¿no es cierto? Vamos a la siguiente preposición. Tenemos beneath, que es bajo o debajo de. The treasure es buried beneath the dog house. El tesoro está enterrado, dice, debajo de la casa del perro. Entonces aquí le están indicando beneath, en este caso debajo de dónde. Igual está dando la ubicación. Between
se traduce al español como entre. Por ejemplo, tenemos the ball is between the two walls. El balón está entre los dos muros. Entonces, ahí le está indicando dónde se encuentra en función del lugar, donde en este caso se encuentra el balón, la pelota. Entonces, the ball is between the two walls. El balón está entre los dos muros. Vamos a ver la siguiente, que es by, que se traduce al lado de y junto a. Por ejemplo, tenemos he was, y cuando vemos was, nosotros ya sabemos que esta oración está en el pasado, una acción que ya se realizó. He was waiting by your house of 3 hours. Dice, estuvo esperando junto a tu casa por 3 horas. Entonces ya tienen by, que significa al lado de o junto a. Entonces ahí tenemos la utilización, en este caso, de esta preposición. Tenemos la siguiente, close to, cerca de. There is a bookstore close to the hospital. Entonces, hay una librería cerca del hospital. Entonces, aquí está utilizado esta preposición. Y dentro hay una curiosidad, porque, por ejemplo, si a los que les gusta la música en inglés, y les recomiendo que ustedes puedan acceder, hay una canción en inglés de Carpenters que es Close to You. Entonces, ¿qué significa cerca de ti? Ahí se utiliza bastante, utilizan bastante en la letra de esta canción este tipo de preposición, especialmente se repite bastante el close to you. Entonces, close to, ya sabemos que si es una preposición que indica cerca de, si yo hablo close to you, dice cerca de ti. Entonces, les invito, el grupo se llama The Carpenters, el tema de la canción, Close to You. Revísenlo. Una forma de aprender también un poco de inglés es escuchando música, y también esto les va a servir mucho. Tenemos otra preposición y tenemos en este caso in, que se traduce al español como en y dentro de. Por ejemplo, my mother is in my room. Mi madre está en mi cuarto, dice. Entonces ya tenemos en este caso in. Obviamente ya sabemos en este caso que es una preposición de lugar, que nos indica en este caso en y dentro de. My mother is in my room. Mi mamá está en mi cuarto, dice. Entonces vamos al siguiente, in front of. La siguiente, in front of, se traduce al español como enfrente de, in front of. My best friend lives in front of my house. Mi mejor amigo, my best friend, vive, lives, enfrente, in front of my house, de mi casa. Entonces ahí nosotros ya sabemos cómo podemos utilizar. Tenemos aquí la preposición in front of, y se traduce al español como frente de. Entonces dicen my best friend, y ya saben cómo ustedes pueden utilizar este best friend cuando se refieren a qué, a un mejor amigo. Entonces aquí tenemos my best friend lives in front of my house, en frente de mi casa. Está determinando el lugar donde vive el mejor amigo. Tenemos el siguiente, inside. Inside se traduce al español como dentro y como en, cualquiera de las dos formas. For example, there is a coin inside the jar. Dice, hay una moneda dentro del jarro. Entonces, ahí está indicando. Entonces, en este caso, inside. ¿Dónde se encuentra esa moneda? In the jar. Inside the jar. Entonces, ahí estamos dentro del jar, indicando dónde se encuentra. La siguiente preposición, near, cerca de. Por ejemplo, tenemos, there were some bees near the baby. Había algunas abejas cerca del bebé. Entonces, aquí nosotros igual la preposición near indica el lugar, la determinación del lugar, donde en este caso se encontraban las bees, que son abejas. Bees se traduce al español como abejas. Bee, solo abeja, bees, abejas. En este caso, este sustantivo se encuentra en plural y ustedes ya tienen que seguir identificando. Tenemos la preposición on, que significa o se traduce al español como sobre, en o encima de. For example, the butter is on the plate. La mantequilla está sobre el plato. The butter, la mantequilla, is on the plate. On es una preposición de lugar, en este caso. Aquí tenemos como preposición de lugar este on. ¿Dónde se encuentra la mantequilla? Sobre el plato. Opposite es oposición en un sentido contrario, y este se traduce al español como frente de y frente a. Por ejemplo, my bed
is placed opposite of the window. Mi cama, my bed, está colocada, is placed, frente a, opposite of, a la ventana en este caso, the window. Entonces aquí nosotros tenemos la utilización de opposite para determinar el lugar que se encuentra un objeto, en este caso bed, que es la cama. Outside, que se utiliza mucho dentro de los términos deportivos, outside, que es afuera o fuera de. For example, my dog's house is outside in the country yard. Dice, la casa de mi perro está afuera, en el patio. Entonces ya le está indicando dónde se encuentra la casa de la mascota, en este caso del perro, ¿no es cierto? Tenemos outside. Cuando utilizamos este outside, ya sabemos en términos generales qué es lo que puede determinar, pero también se lo utiliza, vuelvo y repito, bastante en temas deportivos, especialmente en el fútbol, en el soccer. Ahí se utiliza outside para indicar fuera, en este caso fuera del lugar, por ejemplo. Entonces ahí se utiliza este outside, ya sabemos qué significa, afuera o fuera de. Esas son las traducciones. La siguiente tenemos over, que es encima de y sobre. For example, we put the new kit over the bed. Pusimos el edredón nuevo sobre la cama. Entonces estamos, este over indica que está algo sobre algún objeto, sobre otro objeto. Entonces, cuando está encima, cuando está sobre, ahí utilizamos la preposición over. Vamos al siguiente. En este caso tenemos under. Under es, por el contrario, de over. Es debajo de y bajo. Por ejemplo, tenemos everything is under control. Todo está bajo control, dice. Esta es una frase coloquial que muchas veces utilizamos cuando tenemos algún tipo de problemas. Entonces aquí ya sabemos under, ¿qué significa? Está en este caso bajo. Dice, everything is under control. Todo está bajo control cuando tienen algún tipo de dificultades. Tenemos underneath, que es bajo o debajo de. En el ejemplo, porque tenemos, there is a big hole underneath that pine. Hay un gran agujero debajo de esa pintura. Entonces le está indicando igual el lugar donde se encuentra este daño. Entonces ahí utilizamos el underneath para indicar que se encuentra, en este caso, cosas que se encuentran debajo de algo. Entonces, en este podemos utilizar. Y tenemos la última, tenemos en relación a las preposiciones de lugar, tenemos upon, que es sobre, en o encima de. My dad, mi padre, plays on PC, upon the desk. Mi padre colocó el computador sobre el escritorio. Entonces ahí este upon está indicando sobre, está indicando dónde se encuentra en este caso colocado el computador. Y estas son esta mayoría de ejemplos que hemos tenido aquí. Está este abanico de ejemplos en cuanto a las preposiciones del lugar, como su nombre mismo lo indica, determinan el lugar donde se encuentran cada una de las cosas o cómo se las describe en el lugar de posición de las cosas, en posición de los sustantivos, ya sean personas, animales o cosas, de las cuales se abren dentro de una oración. Esto en relación a las preposiciones del lugar. Ahora vamos a ver las preposiciones en función de tiempo. Vamos a ver cuando indican tiempo. Ahora vamos a ver las preposiciones para indicar el momento en que se realiza una determinada acción dentro de la oración. De igual manera tenemos las preposiciones, tenemos el significado en español, tenemos una oración en inglés, un ejemplo en inglés y la traducción al español. About, tenemos la primera determinación, la primera preposición de tiempo. Se traduce al español como alrededor de y aproximadamente. Por ejemplo, the meeting is about 1 p.m. Dice la reunión es alrededor de la 1 p.m., de la 1 pasado el meridiano. Entonces, meeting es lo que ustedes, por ejemplo, ustedes cuando ingresan al aula virtual de Zoom, ahí les dicen meeting, ¿no es cierto? Siempre ustedes ven esa terminología meeting, pero ¿qué significa meeting? En este caso ya saben que un meeting es una reunión. Entonces ya saben, about, alrededor de, aproximadamente. En este caso está diciendo about, ahí está diciendo alrededor de. No está precisando. Entonces, pero le está dando el tiempo en relación de función de tiempo, cuándo se va a desarrollar en este caso la reunión. Entonces, este about determina el alrededor de qué tiempo se va a desarrollar esta acción, esta reunión. Tenemos la siguiente after, que es después.
Al contrario de about, que es alrededor de aproximadamente, after es para hablar después. Y este after nosotros habíamos visto también en las horas de hours, cuando habíamos visto ya en clases anteriores, habíamos visto las horas, ahí utilizamos el after, este after es después. Por ejemplo, en la siguiente oración, dice, she come to school after 10 a.m. Ella vino al colegio después de las 10 a.m., dice. Entonces ya sabemos que ese after significa o se traduce como después. Llegó tarde, después de las 10. La siguiente es around, la siguiente preposición de tiempo around, que es alrededor de y aproximadamente. Tenemos ill, y este ill determina, ya vamos a ver en las siguientes clases, el verbo to be, pero en futuro. He'll be at home around 6 p.m. Todo relacionado a tiempo, relacionado a ahora. Todas estas preposiciones de tiempo. Around, por lo tanto, se traduce en este caso, en esta oración, como aproximadamente. Estaré en casa aproximadamente a las 6 p.m. He'll be at home around 6 p.m. Eso quiere decir estaré en casa aproximadamente a las 6 p.m. Before, muchos hemos utilizado, muchos hemos escuchado este before. Este before es una preposición que determina antes de. Por ejemplo, he used to arrive before dawn. La Sofía, perdón, él solía llegar antes del amanecer, dice, dawn. Dice, he used to arrive before dawn. Él solía llegar antes del amanecer. Entonces ahí estamos utilizando el before, que en relación de tiempo, cuando llegaba. Tenemos el siguiente beyond, que es más allá de. It is impossible to know that players will be in the team beyond this season. Es imposible saber qué jugadores estarán en el equipo más allá de esta temporada. Igual están hablando de tiempo. Todo lo que se hable de tiempo se utiliza este tipo de preposiciones. Entonces, beyond como tal, beyond ya sabemos qué significa. Más allá, algo que está en el tiempo un poquito más allá. By es una preposición de tiempo que determina o se traduce como por. Tenemos otra oración en futuro. Tenemos I'll be there by morning. Estaré allí por la mañana. Dice. Igual estamos siempre hablando de tiempos. Tiempos en toda la utilización de estas preposiciones. Y la siguiente dice during, durante. During es la preposición, se traduce al español como durante. Dentro de la oración tenemos he bought a painting during a travel to Spain. Él compró un cuadro durante un viaje a España. Entonces ya saben dónde, en qué momento, en este caso during, en qué momento compró, en qué momento del tiempo, en este caso compró una pintura, compró un cuadro. Entonces ahí dice, he bought a painting during a travel to Spain. Entonces ya sabemos cómo se desarrolló. Vamos a ver las siguientes. Tenemos for, que es durante o por. Cualquiera de las dos determinaciones, las dos traducciones sirven o se están directamente ligadas a for. En la siguiente oración dice, she was my roommate for 5 years. Ella fue mi compañera de cuarto durante 5 años, dice. She was my roommate for 5 years. Entonces, en este caso, ya sabemos este for, que significa durante o por, cualquiera de las dos, siempre determinando tiempo. Past, también lo hemos utilizado en horas, también hemos visto este past cuando estamos hablando del pasado. Entonces, este past significa, en relación de las preposiciones, significa después. Por ejemplo, she has to work past or the part to time. Ella tiene que trabajar después de nuestra hora de salida. Entonces, ahí ya nosotros sabemos, en este caso, past, que está determinando, que se va a quedar más allá del tiempo que está estipulado, después del tiempo de trabajo. Size, en relación de tiempo, y este size se traduce al español como desde, y este permite determinar el tiempo. Ustedes han visto, por ejemplo, en los eslogans de las instituciones, que dice sirviendo desde 1942, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes han comprado los jeans y ustedes ven las etiquetas y, por ejemplo, dicen size in 1973, por ejemplo, dice desde 1973.
Eso quiere decir que ese pantalón, supuestamente esa fábrica, produce esos jeans desde 1973. Entonces, siempre ustedes va a ver esta determinación science desde en las etiquetas, por ejemplo, cuando están hablando de tiempo, cuando una institución, cuando una fábrica, cuando algo presta servicios desde un tiempo muy atrás. Entonces ahí se utiliza este size. Por ejemplo, dice that the restaurant has been their size in 1958. Entonces dice, el restaurante ha estado ahí desde 1958. That restaurant has been their size in 1958. Entonces ahí tenemos la determinación. Entonces en este caso, size, como les había dicho, determina los años desde cuando está, los años desde cuando funciona y así sucesivamente. Tenemos la siguiente preposición que es throughout, que es durante todo. Por ejemplo, tenemos he was sick throughout the summer. Él estuvo enfermo durante todo el verano, dice. Entonces, throughout ya determina durante qué tiempo. Entonces, en este caso hablamos durante todo el verano, que se encontraba sick, que se encontraba enfermo. Entonces, ahí nosotros lo utilizamos en relación de tiempo. Y tenemos el siguiente que es un till, que significa o se traduce en español hasta. Por ejemplo, tenemos we finish the class until 2:30 p.m. Acabamos clases a las 2:30 p.m. Ahí entonces estamos utilizando. En este caso, until, que es hasta las. Entonces, ¿en qué tiempo terminan en este caso las horas? Dice, acabamos clases hasta las 2:30. Eso quiere decir que hasta ese tiempo se acaba la hora que ustedes tienen de clase. Esas son las preposiciones que nosotros hemos visto en el desarrollo de la presente clase. Ustedes tienen aquí todo el material necesario con ejemplos que les puede servir también para determinar cómo se les pide el trabajo que tienen que hacer. Y tienen ustedes preposiciones de lugar y preposiciones de tiempo. Tienen dos. Tienen que construir dos oraciones con cada preposición de tiempo, igualito como está aquí. Obviamente tienen que hacer la oración en inglés y tienen que hacer la traducción en español. ¿Qué significa? Ustedes tienen aquí los ejemplos y ustedes pueden hacer cualquier tipo de oraciones utilizando las preposiciones, tanto de lugar como de tiempo. Esos son los temas que nosotros hemos analizado, que nosotros hemos visto en el desarrollo de la presente clase. Les deseo sumamente suerte en el desarrollo de las actividades. Pongan atención en el desarrollo, en las explicaciones, que eso les va a permitir a ustedes tener una adecuada determinación en cuanto a la utilización, en este caso, de este tema de las preposiciones. Dos tipos de preposiciones. Recordemos que existen tres. La clasificación en inglés de las preposiciones son tres. Nosotros hemos visto apenas dos. Hemos visto de lugar y hemos visto de tiempo. La próxima clase nosotros hemos de ver las preposiciones en función de movimiento. Esa es otra de las características fundamentales en relación a las preposiciones. De esta manera, señores y señores, llegamos ya a la parte final de nuestra clase. Les deseo que pasen una bonita noche y nos estaremos viendo hasta la próxima clase.